cuando la guerra civil española, él era un hombre más joven, al finales de por la década de los años, a finales del 50, 60, a inicios del 60, finales de esa época, que él era un muchacho joven, la hambruna y la situación en Canarias, que era muy difícil, le obligó a emigrar. Se fue como obrero a trabajar a Alemania, estuvo trabajando en Alemania varios años. En Alemania, él fue cuando adquirió conciencia, digamos, de la situación que había en España, de que aquello no se parecía en nada a esto, y que allí la gente podía hablar, podía opinar, se podía agrupar, podía reivindicar sus derechos, y que aquí estaba todo el mundo amordazado y sin poder hacer nada. Entonces él se va aproximando a los círculos comunistas allí en Alemania, y luego en París, estuvo también una temporada en Francia, hizo también allí amistades ya, y se vinculó no era militante del Partido Comunista, pero era un hombre muy próximo a los círculos del Partido Comunista. Cuando después retornó, porque las cosas aquí empezaron a mejorar un poquitín, pero él retornó ya con el compromiso de ponerse, digamos, de sumarse a la lucha clandestina contra la dictadura franquista. Y en esas las conocí yo. La universidad, que era el mundo donde me movía yo y muchos de nuestros compañeros y este grupo de izquierda que estaban haciendo, empezamos a vincularnos con personas que estaban en la lucha contra el franquismo en el entorno laboral, es decir, trabajadores. Nosotros éramos universitarios, no teníamos ninguna vinculación con el mundo laboral, y entonces lo que hicimos fue empezar a vincularnos a gente que estaba en ese movimiento. ¿A través de qué? Pues de la participación sindical, es decir, empezamos a organizar sindicatos, y a través también de lo que era el movimiento vecinal. Empezó a nacer el movimiento vecinal, y en ese entorno fue cuando yo conocí a Antonio. Antonio era un hombre un trabajador, un hombre con una cultura media, no era un analfabeto, pero tampoco tenía estudios superiores, era un hombre normal y corriente, tenía una familia, tenía la mujer y 3 o 4 chicos, yo no me acuerdo ahora si eran 3 o eran 4, y vivía por ahí en la zona del Portezuelo. En ese entorno, entonces, nosotros en el barrio de él, porque por ahí lo conocimos también, nos juntamos con un grupo de personas de su entorno, de por allí, que eran campesinos, y no eran ni siquiera gente que trabajaba en la industria, en la empresa, sino campesinos que tenían sus finquitas, su trabajo en sus tierras y sus tal, y empezamos a crear allí el movimiento vecinal. ¿Cómo fue el tema de su caída y cómo lo encontró la policía? Pues de esas cosas terribles, de las malas coincidencias y de las circunstancias estas que no puede uno prever nunca. Sí, porque tenía dinamita, ¿no? Entonces, eso fue lo que contaron, pero la historia en realidad era una de las personas que estaban organizadas en torno a nosotros en el movimiento vecinal. Era un muchacho joven, lo pillaron, no sé si robando una moto o con una moto a 100 y pico kilómetros por hora, en fin, lo pillaron la Guardia Civil, y en aquellos entonces era una práctica muy habitual, cosa que ahora por suerte ya no es tanto, por lo menos, castigar a la gente, no esperar a que los jueces pusieran condenas, sino que ya ellos se convertían en jueces, verdugos, torturadores, etcétera, todos juntos. A este muchacho, al parecer, empezaron a cascarle duro, y el muy idiota dijo que sabía cosas que les podían interesar más que lo de la moto y lo de las historias y tal. Y entonces implicó a su padre, que era, además de agricultor, un pescador clandestino. En aquellas entonces había gente que pescaba utilizando cartuchos de dinamita. Yo no sé si se han oído hablar de eso. Sí. La pesca con dinamita. Pues este tío tenía en su casa no, en un terreno que le pertenecía o que era de la familia, una cosa de esta, tenía alguna cartuchos de dinamita. Entonces, con ese pretexto fueron a buscar al padre.
torturaron al padre y el padre ya habló de Antonio. Y entonces fueron a por Antonio. Pero con Antonio las cosas fueron mucho más feas, porque Antonio era un hombre que además, no solo de una dignidad impresionante, sino de una entereza, pero muy importante. Y Antonio no habló como hablaron nosotros, sino Antonio cayó hasta que se le fue la mano. Y lo mataron en la comisaría de policía de Santa Cruz de Tenerife. La calle Méndez Núñez. En la calle Méndez Núñez, sí señor, los sótanos de lo que es hoy el gobierno civil. Allí se lo cargaron. Y intentaron en ese momento montar una historia que justificara la muerte del individuo, claro. Pero le salió todo muy mal, porque montaron primero una versión, la contaron deprisa, se enteraron los medios de comunicación. Cuando quisieron enmendarla ya no tenía enmienda, cada vez que hablaban salían más contradicciones, y al final todo aquello fue un bluff que se fue solo para el carajo. Pero ya Antonio estaba muerto. En consecuencia de esa detención y por lazos del demonio, es decir, porque el destino a veces, como les acabo de decir, a veces jode y a veces ayuda, me enteré casi que de milagro de que habían conseguido a este hombre, y entonces desaparecí, claro, porque el siguiente era yo. Los contactos de Antonio dentro del grupo este de oposición de izquierda al Partido Comunista de España, aquí en los contactos con el grupo de Antonio eran a través mío y a través de otro hombre que después fue. Yo me escapé y además salí de aquí, me fui, tuve que emigrar con la policía pisándome los talones, y el otro compañero, ese cayó. Lo que pasa es que cayó ya bastante tarde, cuando ya había en los medios sociales ya las cosas se sabían que aquello había sido un asesinato sin. Y entonces digamos que este hombre también fue un hombre resistente, fuerte, y aguantó los guantazos que le dieron, que fueron muchos, y consiguió salir. Ese salió con vida, pero Antonio no escapó. Todo esto, en realidad, lo que había detrás era un enorme interés de la policía política de Franco en, digamos, desarticular lo que era ese grupo, que después dio origen a lo que fue el PUC, Partido de Unificación Comunista de Canarias, y después más tarde el MIGRAC, Movimiento de Izquierda Revolucionaria del Archipiélago Canario, que más tarde fue uno de los promotores del Pueblo Canario Unido, de Unión del Pueblo Canario, etcétera, etcétera, etcétera. Se llegó a decir como que Antonio González Ramos se había suicidado. Sí, se había suicidado. Sí, se tiró de un coche, sí. Lo que pasa esa es fue una de las que... esa precisamente fue la metedura de pata de la que yo les decía. La nota de prensa que mandaron a la prensa, la comunicado a la policía, empezó por ahí. Se detenía un detenido que se tira, que tal, que cual. Y había testigos de que el tío había entrado, de que no estaba tal, de que estaba esposado, de que había entrado con el coche con dos tipos por los lados, o sea que, vamos, imposible que el tipo se pudiera tirar de ningún coche a ningún sitio. Y entonces, después empezaron ya a enmendar el primer comunicado, a decir cosas, no, es que claro, eso no fue así, pero sí fue. Y entonces las contradicciones cada vez eran más gordas, más tal, hasta que todo el mundo se dio cuenta que aquello era un montaje burdo, además, de un torturador declarado que además después fue amnistiado. Claro, nadie fue juzgado por... Juzgado fue, pero después la amnistiaron. Con la amnistía del año 80 por ahí. Y no era la primera vez que hacía, por lo visto, algo. No, era un torturador declarado. O sea, ese tipo está catalogado como uno de los torturadores más fieros que tenía la policía política en los últimos años. De hecho, hemos visto noticias de que tenía cinturón negro, si no me equivoco, de judo o algo por el estilo. Sobre todo tenía una placa o una pistola
y la impunidad más absoluta, chicos. Y que había torturado incluso a gente de aquí, de la universidad también. Torturó a todo el que se le puso por delante, a todo el que se le puso por delante. Era un tipo realmente siniestro. Pero sobre todo lo que tenía era la impunidad para poder hacer con los demás lo que quería. No solo eso, sino... Porque te aseguro... Fue ascendido, de hecho. Sí, no, y además era un tipo, dentro de las entrañas de la fontanería del poder, era un hombre absolutamente apreciado, claro. Se aprecia mucho a la gente que hace el trabajo sucio bien.